Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Literatura en Onda. Hoy nos juntamos aquí todos en Radio Moncayo alrededor de los libros para hacer un programa especial. Digo esto porque, como muchos sabrán, mañana es 23 de abril, día de San Jorge, patrón de Aragón y también día del libro. Pero como nosotros mañana no estaremos aquí, adelantamos un día a esa fecha clave y no es que hagamos fiesta, pero sí que hablaremos de ello. Bien, para no extenderme más en presentaciones, solamente diré que hoy tendremos la sección de novedades, en este caso novela histórica, la sección de literatura infantil, la de crítica personal punto de vista y la sección que nos desvela los entresijos de la literatura, todo está en los libros. Finalmente, en la sección de audiolibro haremos un sentido homenaje a ese gran literato que nos dejó hace poquitos días. Estoy hablando de Gabriel García Márquez. Pues bien, sin más dilación, aquí empieza Literatura en Onda. Empezamos, como no podría ser de otra manera, con la sección de novedades. A cargo tenemos a Fernando Sancho, en representación de la librería Sancho, quien nos va a hablar sobre la faceta más fidedigna de la literatura, como es la literatura histórica. Bien, pues aquí lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por participar en Literatura en Onda. Muy buenas tardes a vosotros. Muy bien. Para empezar, ¿qué nos has traído para introducirnos en el mundo de la literatura histórica? Pues he cogido primero un ranking que ha sido facilitado por las principales librerías españolas sobre historia. Sí. Esa es su faceta de ensayo. Y la otra sobre más novela histórica. Muy bien. ¿Sobre ensayo qué nos puedes decir? Sobre ensayo yo he hecho un apartado de dos títulos que han salido a raíz de este año al conmemorarse el 100 aniversario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Sí. Que uno es 1914, de la paz a la guerra, de Margaret Macmillan, de editorial Turner. Ajá. Y el otro es 1914, el año de la catástrofe, de Max Hastings, de editorial Crítica. Muy bien. Entonces, esto por un lado. Ahí tenemos el ensayo. Efectivamente. Al respecto del centenario de la Primera Guerra Mundial. Exacto. De acuerdo. Y en cuanto a novela histórica, lo que es las más vendidas por ahora, por eso que tengo aquí, en el número 1 yo pondría la ladrona de libros, de Marlos Zudak, de editorial Lumen. El número 2, Trajano, de Hispania a Roma, de Cristina Teruel, esta es editorial Edasa. Ajá. Aquí hay otra, Muerte súbita, de Álvaro Enríquez, de editorial Anagrama. Y ese estaría en tercer lugar. En tercer lugar. De acuerdo. Y en quinto lugar está un libro que está teniendo muchísima aceptación en su segunda tirada, que es Circo Máximo, de Santiago Posteguillo. De acuerdo, pues ahí está, ahí lo tenemos, ese ranking a nivel nacional, a nivel español, de ensayo y novela históricas. De acuerdo. Y así, más concretamente, nos has traído unas novelas históricas. Sí. He traído dos novelas históricas que pienso que gustan. Una de ellas tuvo mucha aceptación, que es de Matilde Asensi, que se llama, lleva por título El último Catón. El último Catón, de Exacto. Matilde Asensi. Matilde Asensi, sí. Es una obra que se editó en el año 2001. ¿Sí? Y al principio pasó un poco desapercibido, pero después tuvo una gran aceptación, porque es un libro, aunque es, como si dijéramos, debe ser como en su día fue, por ejemplo, el Código Da Vinci. Sí. Es un libro que está mejor documentado en sus partes y en su historia y en sus lugares. Es un, digamos, thriller de intriga, como el Código Da Vinci, Sí. pero bastante mejor. Exactamente, está mejor documentado. Exactamente. Y tenemos por ahí lo que es la sinopsis, ¿podríamos leerlo? Tengo aquí una pequeña sinopsis. Se trata de una monja paleógrafa que trabaja en el archivo secreto del Vaticano, un arqueólogo de Alejandría y un capitán de la Guardia Suiza Vaticana se someterán a 7 pruebas basadas en los 7 pecados capitales, que pondrán en juego sus vidas y les harán descubrir secretos escondidos en Roma, Rávena, Jerusalén, Atenas, Estambul, Alejandría y Antioquía. O sea, es un recorrido por todo el mundo clásico antiguo. Clásico antiguo, cristiano, ¿no? Exactamente.
desde los primeros paleocristianos hasta la actualidad. Y bastante bien documentado, como muy bien decimos. documentado. Muy bien, pues ahí lo tenemos, ese título, El último catón, de Matilde Asensi, Sí. para adentrarnos en lo que es el mundo paleocristiano. Exactamente. Y nos has traído otro título, ¿no? Otra novela. Sí, efectivamente. He traído otra que es un estudio histórico sobre la reina Isabel de Castilla. Ajá. Y lo traigo a colación porque esta tarde me lo han pedido por 2 veces, un libro sobre Isabel la Católica. Hombre, realmente hay muchísimo escrito sobre Isabel la Católica. Ajá. Y a raíz del éxito de la serie últimamente, pues ha habido varias ediciones, pero para mí la mejor documentada, Sí. el libro más documentado que últimamente se ha escrito sobre eso, y luego es un hecho histórico, sobre el hecho histórico y la figura histórica de Isabel la Católica, lo hizo el padre Tarsicio Azcona. Ajá. Tarsicio Azcona es el nombre religioso y literario de Jesús Morra Santa María, Vale. y está considerado como uno de los mayores especialistas en la Baja Edad Media. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma y diplomado en Archivística por la Escuela del Vaticano. Así que tenemos exactamente. todo... Sí, pues, todo una figura, ¿no? Exactamente, una figura en la materia. Vale. Y aunque ya muchas citas sacadas de documentos antiguos y reproduce documentos fidedignos, Sí. es muy ameno de leer. Y el texto, o sea, la novela en sí se llama Isabel la Reina. Isabel la Reina. Vale. De Tarsicio de Tarsicio Azcona. Azcona. De acuerdo. ¿Podemos leer un poquito, si quieres? En su comienzo, en sus sinopsis, el padre Tarsicio dice: rubia, de ojos claros y temperamental, austera en sus costumbres y poco generosa, amante apasionada de su esposo y muy celosa. Estos son solo algunos de los rasgos destacados de la reina Isabel la Católica, una estratega sagaz e implacable, bajo cuyos mandatos se establecieron las bases del Estado moderno y la corona española se abrió al Nuevo Mundo. Pues sí, la verdad es que tiene tirón, ¿no? Sí. Nos presenta ahí una Isabel la Católica, Sí. pero muy inteligente, ¿no? Muy inteligente y con mucha visión. Y con mucha visión, vale, muy bien. Bueno, y siendo hoy, lo dejamos ahí, ese título, Isabel la Reina, de Tarsicio de Azcona, pero bueno, siendo hoy este especial Día del Libro, Día de San Jorge, ¿nos has traído algún autor aragonés del cual Sí, claro. podamos hablar? Sobre todo José Luis del Corral. José Luis del Corral. José Luis Corral. Ah, José Luis Corral, perdón. Sí. Ujú. ¿Y qué títulos tenemos Pues suyos? tiene una biografía muy extensa, Ujú. pero yo he cogido 4 o 5 Tenemos títulos, títulos porque de... creo que tiene más de 20 y tantos libros Vale, editados. vale. Pues, ¿me los puedes dar? Pues sí. Nos los puedes dar a todos, vamos. Vamos a ver, El amuleto de bronce, Ujú. Independencia, El médico hereje, que es de los últimos, esta es la edición del año 2013. Bien, y esas las tenemos en novela, ¿no? Y las Exactamente. otras dos, tenemos otros dos títulos. Sí, Mitos y leyendas de Aragón, ¿Sí? de 2002, y El enigma de las catedrales del año 2012. Muy bien. Pues ahí tenemos esos títulos, y como autor aragonés en materia de Histórica, sí. De Es el histórica. el más prolífico. José Luis Corral. José Luis Muy bien. Corral. Pues aquí dejamos esta sección de novedades en cuanto a materia literatura histórica. Ujú. Te das muchas gracias, Fernando, Encantado, que colaboréis desde la librería Sancho con Literatura en Onda, encantado. y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches. Continuamos con Literatura en Onda y llegamos a la sección de literatura infantil. Así que papás y mamás, atentos y atentas todos, porque de la mano de Susana Oliver, nuestra maestra de educación infantil, descubriremos este mundo de los cuentos para los más pequeños y seguro que muchos de ellos para los más grandes. Buenas tardes, Susana, y bienvenida a Literatura en Onda. Buenas tardes otra vez a todos. Bueno,
por ser mañana el Día del Libro y San Jorge, haremos un especial dedicado a autores aragoneses y de cuentos y álbumes ilustrados, ¿no? Exacto. Esta sección la vamos a dedicar a autores aragoneses. Muy bien. ¿Y con quién empezamos? ¿Con qué autor aragonés empezamos? Bueno, pues vamos a empezar con un autor que se llama Carlos Grasa Toro. Ujú. Apunten bien este nombre porque es un escritor magnífico y maestro de profesión. Muy bien, como tú, ¿no? Como yo, sí. Muy bien. Actualmente ha estado mucho tiempo en Bogotá ejerciendo de maestro y actualmente vive en Chodes. Ajá. Allí tiene una asociación cultural que se llama La Cala Ujú. y es su casa. La abre para toda la gente interesada en temas como la literatura y el arte y da charlas. Mira, algún día podríamos hacer una excursión, ¿no? Los de Literatura en Onda, todos Sí. los colaboradores, a Chodes, que Sería está muy interesante. cerquita de aquí también. Sería interesante. Bien, pues lo plantearemos. Muy bien. ¿Y qué cuentos tenemos de este señor Carlos Grasa Toro? Pues bueno, te cuento un poquillo. Tiene varios títulos. La verdad es que tiene poca literatura, pero una literatura de calidad. Ujú. Uno de los títulos se llama Una casa para el abuelo. De manera delicada nos cuenta la historia de una familia que sale a buscar un lugar donde enterrar al abuelo. Ole. Un tema muy delicado como es la muerte es contado con muchísimo cuidado. Y las ilustraciones, que son a cargo de Isidro Ferrer, un gran amigo suyo, pues son espectaculares. ¿Sí? Una realidad muy interesante y que llama mucho la atención. Además, si hay chicos, ¿no?, que pueden encontrarse en esa situación, tal vez estos cuentos le ayuden a tratar el tema, ¿no? Exacto. Es un cuento muy delicado, con un texto muy, muy sencillo Ujú. y tratado con naturalidad. Bueno, muy bien. ¿Continuamos con algún otro título de Carlos Grasa Toro? Sí, tenemos otro título, también es un cuento muy bonito, se llama Una niña. Ujú. Cuenta la historia de una niña que está metida en una botella que va a parar al mar. Navega por los mares, encerrada en la botella, sin que nadie la pueda rescatar. Ajá. Finalmente tiene la suerte de encontrar a una familia que la rescata. Aquí lo que nos quiere transmitir Grasa Toro El es... trasfondo de la historia, ¿no? Exacto, el trasfondo de la historia. Cuenta la historia, una historia preciosa sobre la adopción. Ajá. Y finalmente la niña encuentra un lugar Qué bonito. en una familia. Ujú. Otro de los títulos de Grasa Toro, este quizás sea para niños un poquito más mayores. Son Etapas primarias, ¿no? primarias, exacto. Muy bien. Son fábulas morales. Son cuentos muy interesantes con animales. Cada fábula tiene una... Tiene su moraleja, ¿no? Exacto, Su tiene su moralidad. moraleja. Ujú. Muy interesante también y la verdad es que hace unas reflexiones muy profundas. De acuerdo. Muy recomendable para adultos también. Bueno, pues por supuesto que podemos acudir a él y lo buscaremos. Muy bien. A ver, como otro autor aragonés tenemos también a Daniel Neskens. Ajá. Daniel Neskens en sus cuentos va muy unido de la mano con Elisa Arguilé, que es una ilustradora también bastante conocida. Y la verdad es que no faltan en sus cuentos el humor y las ilustraciones son bastante llamativas por la forma en que tienen de dibujar la realidad. Ujú. Los personajes no se caracterizan por ser personajes demasiado animados, sino al revés, tienen una actitud Una sobriedad. seria, exacto. Ujú. Pero llama mucho la atención. Entre los cuentos destacados de él, en literatura infantil, uno de ellos es ¿Y tú cómo te llamas? Bien. La verdad es que es un cuento muy chulo donde nos van presentando distintos personajes. Un poco nos quiere transmitir la importancia de la identidad y se ve la imaginación y la realidad cómo se entremezclan. Ujú. Está muy chulo. Qué bonito. ¿Y tenemos otro título? Sí, otro título sería El sombrero volador. Ujú. Este cuento es muy divertido. Ya te digo que Neskens le pone un toque de humor a sus cuentos. Ujú. Se trata de un hombre que pierde el sombrero, va en busca de él, pero resulta complicado recuperarlo. Al final el sombrero acaba volviendo a él. Ah, muy bien. Es divertido. Pues sí. Y uno de los últimos cuentos de Daniel Neskens se llama Magia. Magia. La verdad es que este cuento tiene una imaginación increíble, no tiene límite. Ujú.
Aquí el protagonista es un niño que recibe un juego de magia y de repente en el cuento puede hacer desaparecer croquetas mediante Ole. trucos curiosos, como comérselas, Ah, claro. o llegar a una nube. La verdad es que la imaginación es bastante amplia en el cuento. Pues sí que es curioso. Sí. Y las ilustraciones, otra vez a cargo de Elisa Arguilé, Ajá. son espectaculares. Ese tono sobrio, ¿no? Que habíamos dicho. Sí, Muy bien. Lo buscaremos y le echaremos un ojo también para averiguarlo por nosotros mismos. muy bien. Tenemos el aspecto femenino de estos autores. Eso Nos es. has traído, Eso como dos varones, ahora vamos a hablar de dos mujeres. Muy bien. Recientes en la literatura aragonesa, pero la verdad es que bastante buenas. Ujú. Tenemos por un lado a Agnes Daroca, que se estrenó con un libro precioso que se llama El niño con cabeza cubito de hielo. Ajá. Muy recomendable. Además a los niños les encanta. Ujú. La historia parece tan súper realista, pero Claro que sí. se trata de un niño que tiene la cabeza cubito de hielo. Entonces su madre está continuamente preocupada porque puede derretirse. Es obvio, sí, claro. Según donde vivas, si vives en Monegros, pues lo Exacto. lleva crudo. Entonces buscan una solución para este problema. Ujú. Acaban llevándolo a un lugar frío donde puede Ajá. adaptarse mejor. ¿Por ahí por la Ribagorza o...? No dice el lugar, No pero dice el vamos. lugar, pero un poquito... Un lugar bastante frío. Sí, poquito sí, más bueno, sí fresco. que dice el lugar, sí. Creo que es, no sé si es el Polo Norte o... Ah. Sí. Y el niño acaba escribiendo una carta a la madre diciéndole que está bien, que se ha adaptado muy bien a su nuevo medio. Qué guay. Eso es muy bonito, sí. Ujú. Trata de la diferencia. Los niños, la diferencia entre los niños, ¿no? Entre las personas, al fin Sí, y al cabo. exacto. Ujú. Exacto. Muy bien. Y eso, Agnes Daroca. Y luego, como otra autora aragonesa, Arantxa Ortiz, Ajá. que también ha publicado no hace mucho un cuento muy bonito que se llama Con los dedos de mi mano. Ujú. Entonces explica un poco el consejo que le decía a su abuelo. Le decía, yo con los dedos de mi mano puedo contar los amigos que tengo. Y va contándonos con los dedos de su mano los Ujú. amigos que tiene. Qué guay. Un cuento muy bonito, unas ilustraciones preciosas también. Ujú. Y recientemente se han unido estas dos autoras, Toma ya. Agnes y Arantxa, y han publicado un cuento precioso, Lola y el tiempo. Ah. Es muy bonito. Y Pues habla sí. del tiempo, el paso del tiempo y cómo lo vive Lola, una niña un poquito impaciente Ujú. y a la espera de que le digan cómo es el tiempo y cómo se pasa el tiempo. Fíjate, que tema tan profundo, ¿no? En ese caso, es algo al que nadie puede escapar. Y ahí lo tratan estas dos autoras, Agnes Daroca y Arantxa Ortiz, en Exacto. ese Lola y el tiempo. Muy bonito. Muy bien. Y finalmente tenemos a Y vamos a acabar- nuestra exacto. joya de la corona, ¿no? Sí, vamos a acabar con Fernando Lalana, Ajá. que, bueno, es archiconocido. Sí. Y bueno, pues tiene su literatura es más para niños mayores, pero hizo un libro muy chulo de San Jorge, precisamente, y el dragón, Ujú. que se llama Te quiero Valero, Ah, pues muy bien. donde los protagonistas son Valero, que es el dragón, Pilarín, que es la princesa, el rey Alfonso, el avinagrado, que es el padre de Pilarín, Ajá. y San Jorge. La historia está ambientada en Aragón. Una versión, ¿no? De la historia de San Jorge, Exacto. traída para los niños, Exacto. con estos personajes un poco renovados. Donde la rima y el humor dan Ujú. pie a este cuento tan divertido. ¿Y tenemos por ahí algún fragmento que quieras Sí, vamos a leernos? leer un poquito. Muy bien, pues adelante. Todo esto ocurrió, si es verdad que ocurrió, hace unos 1000 años. Siglo más, siglo menos. En una época que aún era posible encontrar dragones en libertad. Y no como ahora, que viven todos atrapados entre las páginas. Nuestro protagonista, precisamente, es un dragón. Un dragón auténtico, con su fuego y sus escamas. ¿Que cómo se llama? Bah, los dragones no tienen nombre, no lo necesitan. Pero bueno, para entendernos, solo para entendernos, le llamaremos Valero. Aunque si Valero no te gusta, puedes llamarle Ángel o Lorenzo.
A mí me da igual. Qué bonito, lo dejamos ahí, ¿no? Porque así lo descubra la gente el día de mañana, que es... O sea, mañana es San Jorge. Exacto, lo tenéis en la biblioteca de Borja. Ajá. Y ahí pues lo podemos ir a buscar y leerlo a nuestros chicos o a nuestros Es divertido, amigos. es muy divertido. Y la verdad es que sí, que tiene unas imágenes muy cachondas, muy graciosas. Y la historieta es muy divertida también. Así es. Pues tenemos algo más, lo dejamos aquí. Nada, aquí lo dejamos. Aquí Pues, acabamos con este este día. especial Autores día- aragoneses. Autores aragoneses, Día del Libro y Día de San Jorge. Pues muchas gracias, Susana, y Gracias bueno, a vosotros. te Gracias esperamos a la ti. semana que viene. Muy bien. Venga, hasta la próxima. hasta luego. Adiós. Continuamos con literatura en onda en este especial Día del Libro y Día de San Jorge, o San Chorche, como dirían aquí, y llegamos así a nuestra sección de crítica personal, punto de vista, capitaneada ella por Rebeca Aznar, que nos trae como todas las semanas, como siempre, 2 novelas a colación, de las que nos hablará y exprimirá todo su jugo. Buenas tardes, Rebeca, y bienvenida una semana más a Literatura en Onda. Buenas tardes, Jonathan, y feliz día de San Jorge para todos. Muy bien, ahí lo dejamos, esa felicitación. Bueno, si bien es cierto, hoy por ser especial, tu sección va a ser algo diferente, ¿no? Sí, bueno, he elegido 2 autores made in Aragón. Muy bien. Tan aragoneses como la borraja misma. Así es. En lugar de traer 2 novelas, van a ser 2 autores aragoneses. Muy bien. ¿Y quiénes son esos autores? Pues vamos a comenzar con Fernando Lalana, Ujú. conocidísimo escritor de literatura infantil y juvenil, y seguiremos con La Bordeta. Contaremos un poco su faceta poética. Poeta, cantautor y político aragonés por antonomasia. Bien, es verdad que en la sección anterior hemos tenido a Fernando Lalana con sus cuentos, pero tú nos lo traes con una literatura un poco más juvenil, ¿no? Sí, vamos a centrarnos un poco en esa faceta suya más para adolescentes. Muy bien. Pues tú misma nos dices. Sí, bueno, pues la novela que he seleccionado es El Círculo Hermético, la escribió en 2009. Con ella hace el número 100 en su extensa producción y la 22ª colaboración con José María Almárcegui, ilustrador y guionista, conocido por su labor también dentro de la literatura infantil y juvenil junto a Fernando Lalana. Lalana, pues para quien no conozca, es un reconocido escritor zaragozano que ha publicado con las principales editoriales del sector infantil y juvenil. Ha sido Premio Nacional de Literatura por Morirás en Chafarinas, finalista del mismo premio en 1985 y 1997, ha ganado en 3 ocasiones el Gran Angular de Novela, el Premio Barco de Vapor en 1991, en 2006 obtuvo también el Premio Jaén de Literatura Infantil y Juvenil, etcétera, etcétera. O sea que ha estado galardonado en numerosas ocasiones. Es bastante reconocido, pues, Sí. Ujú. tanto dentro como fuera de Aragón, Sí. pero es de aquí. Sí, y bueno, pues por hacer un pequeño recorrido por sus novelas más conocidas, pues destacar El secreto de la arboleda, La muerte del cisne, La tuneladora, El zulo, El paso del estrecho, El viaje de doble P, que fue mi primer contacto con su literatura, allá cuando yo tenía 9 o 10 años. ¿Y qué tal? Pues chulísima, además me pasó curiosamente una anécdota muy graciosa. Hace varios años en la Feria del Libro de Zaragoza yo estaba en las casetas ojeando un poco por allí y vi el viaje de doble P después de muchos años y me emocionó tanto que lo dije en voz alta. Y bueno, pues Fernando, que estaba ahí detrás, yo claro no le reconocí, no tardó en presentarse y nada, me saludó muy simpáticamente, me dijo que encantado de conocer a una de sus primeras lectoras 20 años después y bueno, pues me sugirió que leyese algo suyo como para un poco más, un público más adulto, maduro. ¿no? Sí, más maduro. Y nada, bueno, pues le compré un par de libritos y nada, me los dedicó muy, muy majo, la verdad. Una continuación, ¿no? Del viaje de doble P. Sí, de hecho el regreso de doble P. Ajá, muy bien.
Y para hoy, ¿cuál de ellas? ¿Qué novela nos has traído? Pues, como os decía antes, El Círculo Hermético. Vale. ¿Y de qué va este Círculo Hermético? Pues la trama se sitúa en Zaragoza, en la noche de San Juan del año 2000. Por puro azar, Nicolás Martín encuentra una nota de amenaza en un libro tomado en préstamo de la biblioteca y, aunque en principio no le da importancia, poco después se entera por su padrino, el inspector de policía Germán Vareta, del asesinato de un viejo profesor jubilado cuyo nombre coincide con el de la nota que encuentra él en el libro. Ajá. El cadáver del profesor Celíades Montorio aparece en un palacio del casco viejo de Zaragoza, el Palacio de Contamina, desnudo y con un compás clavado en el ojo izquierdo. Aparentemente se trata de un crimen ritual. Montorio pertenecía al Círculo Cima, que es un grupo de jubilados amantes de la historia empeñados en elaborar una extraña enciclopedia sobre algunos de los grandes sabios de la humanidad. El inspector de policía será el encargado de la investigación del crimen, en la que jugará un papel inesperado y determinante su sobrino Nicolás, que está a punto de comenzar su primer año de universidad y que tiene el corazón además dividido entre Malva, la chica de su vida, y Desdémona, la inquietante bibliotecaria de los ojos color violeta. Madre mía, vaya thriller, ¿no? Ahí hay mucha intensidad y deseo también, hay romance. Mucha intriga, un poco de todo. Muy bien. ¿Y por qué te ha gustado esta novela de Fernando Lalana? Bueno, pues he leído bastante de él y además de que es un poco más extensa que las anteriores, bueno, pues encuentras ahí a Lalana 100%. La trama es compleja, pero consigue una perfecta combinación entre lo histórico, lo esotérico, el terror, la intriga policial. Y bueno, al final pues es una novela bastante entretenida que te mantiene alerta de principio a fin e impregnada del estilo directo, ameno y cercano de siempre de Fernando. Bueno, bien. Pues nada, y a través de sus páginas además nos lleva de paseo por una Zaragoza que es reconocible, yo creo que para todos nosotros. Muchos lugares míticos, enclaves, plazas, incluso tabernas donde tomar una caña, etcétera, etcétera. Qué bien, que nos traigan a pie de calle donde podemos conocerlo una novela y así recorrer físicamente esa novela, ¿no? Él en general suele ambientar bastantes de sus obras en Zaragoza, ¿eh? Sí, sí. ¿Y nos has traído un fragmentito que nos pudieras leer? Pues os leo un trocito pequeño. De acuerdo. Llegamos al Palacio de Montemuzo a las 9:10 de la noche. Finalmente, Desdémona ha accedido a acompañarnos, supongo que rendida ante la insistencia del inspector Vareta, que si se lo propone puede ser más pesado que el plomo. Está anocheciendo por fin. En esta época los días parecen no terminar nunca. El de Montemuzo es un palacio extraño, muchísimo más grande que el de Contamina. Fue rehabilitado por el ayuntamiento a finales de los 80, cuando ya más de la mitad del edificio se había venido abajo. Al edificar de nuevo sobre las zonas en ruinas se le dio un aspecto funcional, moderno, que contrasta de manera un tanto chirriante con el resto, exquisitamente rehabilitado, antiguo y señorial. Nada más entrar, preguntamos por Paula Caballero. Ahora mismo le paso el aviso de Usía, dice un conserje de aspecto agitanado que se ha puesto genéticamente nervioso en cuanto mi padrino ha mostrado su placa de policía. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, pues sí, la verdad es que sí, esa tensión, se masca esa incertidumbre, ¿no? Bien, pues ahí lo tenemos, ese Círculo Hermético de Fernando Lalana. Animaos a leerlo, que es muy entretenido y se lee muy ágilmente, muy rápido, está súper bien. Muy bien, y pasamos al segundo autor que nos has traído, segundo autor aragonés. Pues sí, vamos a hablar un poquito de La Bordeta, como hemos dicho antes. Ajá. Poeta y cantautor que inicia su producción en verso a finales de los años 50, aunque ya se conocía pues su afición por escribir poesía desde muy joven, con 15-16 años. Al final de la década de los 60 comenzó a poner música a algunos de sus poemas y bueno, pues su labor literaria desde ese momento fue incesante, además de publicar numerosos libros de poemas, entre los que cabe destacar Poemas de amor y libertad, Método de lectura, Sucede el pensamiento, Las sonatas y Jardín de la memoria. Escribió además una novela, Cada cual que aprenda su juego, y un libro de memorias, Con la voz a cuestas. Entre sus últimos títulos también citar Aragón en la mochila, Los amigos contados y Un país en la mochila.
Sí, es verdad. Además, que hay una cosa curiosa que no sé si lo decía él o también mi abuela, que una vez que salía en la televisión ya como político, ¿no? Decían, mira ahora que se ha metido a político y sale en la televisión, encima se hace cantante, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando verdaderamente era anterior, su faceta poética y de cantautor era anterior a su faceta política. Le viene desde muy joven y vamos, que la cultivó durante toda su vida hasta el final. Bueno, pues también ya en los últimos años decir que en 2011 la editorial, cuando él ya no estaba aquí, la editorial zaragozana Eclipsados publica en un solo volumen La duda del paisaje, vida y obra de José Antonio Labordeta, y 75 veces 1, que es una compilación de poesía desde 1945 hasta 2010, pues como hablamos, prácticamente toda su vida. Ahí se recoge más de 300 composiciones que revelan la energía creadora del autor, que se sentía atraído, pues como todos sabemos, por el paisaje, por los hermosos topónimos, por los hombres inscritos en una naturaleza dura y a la vez benefactora, y por la infancia concebida como paraíso perdido. Ámbito rural, ¿no? También siempre dedicado a ese ámbito agrario. Siempre hablando de los campos, de nuestros montes. Bueno, al final, pues yo creo que José Antonio fue un poeta de lo íntimo, de lo irónico, también de lo nostálgico, un poeta del amor, de la familia, de su amada Juana, fue un poeta de la soledad, de lo solidario y un poeta, pues como decimos, del paisaje y de la imagen. Y con mayúsculas. Sí, por supuesto. Bueno, pues... La verdad es que preguntarte por qué te ha gustado no ha lugar, porque la poesía, como bien sabemos, o te gusta o no te gusta. Sí, bueno, yo creo que a todos, además, no sé, que si no le conoces leyéndole en el texto tal cual, pues todo el mundo hemos oído sus canciones y al final, pues que a todos nos llegan un poco dentro, ¿no? Con ese sentimiento patriótico, es verdad que nos llegan, ¿no? En el fondo, ese sentir, además, ya no solo habla de Aragón, sino de sentimientos en general, ¿no? Sí, bueno, también recordar que a lo mejor alguien estuvisteis por allí, que en la 9ª edición del Festival Internacional de Poesía del Moncayo, celebrada en julio del 2010, en Veruela, pues se le rindió un muy entrañable homenaje, y entre los numerosos actos programados pues también se presentó otro poemario titulado Hundiendo en las palabras las huellas de los labios. Ajá. Y aunque sé que es difícil, así de bote pronto, ¿tenemos alguna poesía que quieras leernos? Pues sí, y he elegido una poesía de amor, por cambiar un poco de tercio. Muy bien. Y bueno, pues adelante. Se titula Mar de Amor y también tiene música, o sea que si no la conocéis así como os la leo, seguro que la habéis escuchado en alguna ocasión. Bueno, ahí vamos. He posado mis manos en tus hombros igual que el viento sobre el mar. He cubierto de besos tus rodillas y de luz tu soledad. He navegado el iris de tus ojos como navegan barcos al azar y he prendido mis labios a tu rostro con la fuerza de un huracán. Amor, esperanzadamente amor, amor, lejanamente amor. ¿En qué lado del mar está tu vida? ¿En qué lado del mar está la luz? He cruzado la lluvia de tus pechos igual que albatros al volar y he dejado muy suave en tus cabellos el sabor de las olas y la sal. He traspasado el mar de los olvidos, buscando tu figura en un rincón donde crece tu frente como alisios que indican el poniente para el sol. Amor, esperanzadamente amor, amor, lejanamente amor. ¿En qué lado del mar está tu vida? ¿En qué lado del mar está la luz? Pues la verdad es que me has puesto los pelos de punta. Sí, es muy bonito. Pues aquí lo dejamos, ¿no? Con ese poema al amor. Hasta aquí, sí, bueno. Esa oda al amor. Y sin más, pues muchas gracias por participar con nosotros otra semana más en Literatura en Onda. Gracias a ti. Y, esperamos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Muchas gracias. Hasta Venga, luego. Hasta pronto. Todo en los libros, todo en los libros, todo
De nuevo con nosotros, como acabamos de escuchar, tenemos la sección de Todo está en los libros, sección en la que recordamos que está al frente Blanca Blasco. Buenas tardes y bienvenida de nuevo. Buenas tardes y gracias. Bueno, teniendo en cuenta que mañana es el Día del Libro y que es el Día de Aragón, me gustaría preguntarte si has preparado algún tema especial para la ocasión. Sí, y muy especial. ¿Ah, sí? Sí, hoy vamos a hablar de Romualdo Nogués y Milagro. Uh-huh. Un viejo soldado natural de Borja, que era Mira. así como titulaba también o suscribía sus libros, llamado El General Nogués, que hace poco se presentó un libro precisamente en el Centro de Estudios Borjanos sobre las memorias de este autor. Y yo creo que es un buen momento porque es el día Pues 23, el día de las letras aragonesas, el día del libro. Uh-huh. Está bien que resaltemos que Romualdo Nogués nació en Borja. Sí. Está aquí también enterrado en el cementerio de Borja. Uh-huh. Fue un autor muy singular del siglo XIX y, bueno, gracias a su gran memoria, a que era militar y tuvo la posibilidad de recorrerse todas las provincias españolas, Sí. pues fue recogiendo y siendo coleccionista no solamente de cuentos, anécdotas, modismos, Uh-huh. sino también tuvo una de las grandes colecciones de patrimonio de cuadros, de libros, etcétera, del siglo XIX. Vale. E incluso, fíjate que llegó a ser asesor del joyero de la reina de Isabel II y vivió muchos años, por supuesto, en Madrid, murió en Madrid, pero posteriormente sus restos vinieron al cementerio de Borja. Todo un personaje ilustre. Sí, y Entonces- además muy singular, muy socarrón, muy Sí. aragonés, Ujú. en fin, que fue muy conocido y reconocido a nivel estatal, Sí. junto con Alois Hayes, que era un numismático famosísimo, hizo en la exposición universal que se realizó en París, pues él estuvo asesorando a todo lo que fue la exposición de numismática. Ujú. Tenía una de las grandes, mejores colecciones de numismáticas, de veneras del siglo XIX. Sí. Y la verdad es que, bueno, merece la pena que conozcamos a este borjano Pues sí. de pro. La verdad es que sí, y ya que pues mañana es el Día Nacional, o sea, el Día de Aragón, Sí. vamos a hacer un poco de patria y vamos Claro a, que sí. a conocer a estos personajes, a estos literatos que tenemos unos cuantos y la verdad es que son bastante dignos, ¿no?, de conocer. Sí, y además, bueno, dentro de lo que es la historia de la literatura hay que recordar que el siglo XIX Ujú. es una vuelta al costumbrismo, al folclore, a los regionalismos a nivel político y bueno, todo eso lleva a que realmente haya una corriente de cuentos que se llamarán cuentos andaluces, cuentos aragoneses, cuentos Sí. catalanes. Aparece esa corriente Ese que a la gente, nacionalismo. sí, exactamente, que a la gente le gusta mucho, muy Sí. popular Ujú. y muy de folclore, Eso es, muy sí, sí. baturrismo en el caso de Aragón, Ujú. en el cual aparecen, pues eso, en muchas de las anécdotas y chistes, pues el típico baturrazo con las palabras estas de jotica, Sí. mágico, en Sí, fin, sí, esas sí. cosas que siempre se han quedado ya marcadas casi para siempre, ¿verdad? Ujú. Y la verdad es que Nogués, con esas características tan socarronas que tenía él como buen aragonés y decía la verdad sobre todo y se enfrentaba a los problemas y a quien hiciera falta, pues así también le fue un poco y tenía que haber ascendido más, según él, en su carrera militar, pero como siempre estaba criticando y siempre estaba echando, en fin, como Sí, buen aragonés no- que te digo, decía lo que opinaba. No se hacía muchos amigos, ¿no? Exactamente. Más bien al pues contrario. terminó siendo general, el general Nogués, pero sin embargo era muy querido por los suyos. Entonces siempre volvía a Borja de vacaciones, tenía aquí a su madre, a sus hermanos. Su cuñado fue Braulio Foz, Ujú. que de todos conocido autor también de la vida de Pedro Saputo, Sí. que también está aquí enterrado en Borja. Ujú. Y la verdad es que era un personaje muy singular, ¿no? Y entonces los libros que realizó, en el siglo XIX las memorias eran una sección de la literatura muy explotada, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, pues la gente le gusta escribir sus memorias. Las memorias no es una autobiografía, hay que decir que hay dos cosas separadas. La autobiografía, cuentas tu vida y el desarrollo de tu vida
sin contar por qué te afecta el resto del mundo, y en las memorias sí que introduces todos los elementos datos que rodea, De exactamente. Lo que hizo Nogués fue unas memorias. Todo el siglo XIX, porque además vivió a lo largo del siglo XIX, pues vienen plasmadas en recuerdos. Él recuerda cuando tenía 2 o 3 años aventuras que suceden en la Huecha, con sus amigos, cómo se escondían para meterse por las profundidades del convento de las Concepcionistas, cómo se metían por el lavadero. Es decir, cuenta historias de cómo subían al santuario, cómo iban a Huecha Seca. Aparecen también apodos que actualmente conocemos de Borja. Continúan vigentes. Continúan vigentes, De acuerdo, exactamente. sí, sí. Entonces es muy curiosa que en esta obra del siglo XIX aparezcan cosas que actualmente lo estamos viviendo. Y entonces, bueno, aparte de estas aventuras y desventuras y de memorias, etcétera, bueno, pues lo que hace es editar una serie de libros sobre cuentos a nivel general. Sí. Cuentos pues que unos son de gallegos, otros son de andaluces, otros son... pero sobre todo son cuentos de Aragón. Sí. Y hay cuentos dirigidos a niños, hay cuentos dirigidos ya para toda la población. Y entonces, bueno, pues tienen un gran éxito y se vuelven, incluso se reeditan varias ediciones, que estamos hablando del siglo XIX. Con ello quiero decir que es muy importante esta reedición, Sí, sí. ¿no? Para Tiene él. gran tirón. Exactamente, sí. Y entonces, bueno, él se empieza a ser famoso y al final, bueno, fallece en Madrid viviendo solo porque su hijo se muere. Y dice que sus palabras son que la gran desgracia que tiene en su vida es que acaba solo, porque se le muere la mujer, el hijo, y al final de sus años se muere el hijo, el único que le quedaba, muere antes que él. Entonces muere solo allí en Madrid, pero como te decía antes, traen sus restos. Pero dentro de esto yo pienso que fue un hombre feliz, un borjano de pro, que tenía una calle dedicada en la ciudad de Borja. Sí. Y bueno, y yo creo que tenemos que decir que fue el general Nogués muy conocido, muy reconocido en el exterior, y que merece la pena, bueno, pues que hagamos este pequeño programa, ¿verdad? Sí, claro, aludiendo sí. el Día de las Letras Sí, aragonesas, bueno, pues reivindicando esta figura. Bueno, ya has dicho que diferenciaba entre unos cuentos para la gente en general y luego otros para los niños. Sí, en lo de los niños son los típicos cuentos que vienen en un desarrollo, tienen unos personajes muy típicos de princesas o de animales que hablan, como fábulas, etcétera. Y entonces la estructura que realiza es que al final del cuento siempre termina con una sentencia o una conclusión, que es lo que te lleva a ser a unos cuentos que son moralistas, ¿no? Sí. En realidad lo que suelen terminar todos muy bien, que eso pues te da también La facilidad. justicia literaria, ¿no? Exactamente. Conocemos. Te hace quedarte muy tranquilito, si es a la hora de dormir, duermes con tranquilidad, y encima, bueno, pues si aprendes o enseñas a los niños una enseñanza. Hay algunos cuentos que han sido publicados en medios de comunicación, y siempre que es, por ejemplo, El herrero de Calcena, Sí. es muy importante. El Pelau de Ibdes, hay otro. Luego, bueno, pues tenemos diferentes títulos, pero que bueno, hay algunos que son pues de princesitas, de rosas y tal, en fin, muy típico de niños y de niñas. De acuerdo. Pero yo creo que... Y luego para mayores, como te decía, pues eran unos modismos, anécdotas, son como pequeños chistes, Sí. que él también era muy propenso a recoger las palabras tal cual les decían. Testimonios que encontraba por ahí y Eso que, es. que las recogía, ¿no? Sí, eso es. Y entonces, bueno, la recogía tal cual. Sí. Te quiero decir, pues que pues las letras, a lo mejor las palabras, pues en lugar de decir ninguna, decían de ninguna. Sí. O sea, un poco cuando era gente pues de más bajo... Pero que era lo que realmente él buscaba, ¿no? Claro, reflejar claro. la realidad de la gente. de la sociedad que en ese momento vivía, Sí. exactamente. ¿Y nos podrías leer alguna de Sí. estas anécdotas, de estos testimonios que recogía por el panorama español? Sí, bueno, pues mira, por ejemplo, en una de sus modismos y anécdotas cuenta: entre Borja y Enzón, hasta hace poco, una cruz pintada en el tronco de un olivo. Aquí, decía un militar retirado a sus hijos, los franceses asesinaron cobardemente a 5 pobres cadetes españoles, casi niños, cogidos en la batalla de Tudela.
Después se descubría y rezaba por aquellos mártires de la patria. Desapareció el olivar, pero jamás los hijos del soldado de la independencia, al pasar por el sitio referido, olvidan la escena. Muy bonito. Eso es, como ves, son elementos que él recuerda de su niñez y entonces son anécdotas que pues aquí nos están diciendo que los franceses llegaron hasta Borja Jason, Sí. que allí se cometió, bueno, pues un crimen Atrocidades. exactamente de las guerras. Él continuamente, hay que recordar que en el siglo XIX realmente en España hubo varias guerras civiles, que es tremendo, y él siempre decía, siendo militar, Sí. que tan malos unos como los otros, que las guerras civiles son muy malas. Fratricidas, ¿no? Exactamente, Sí. que no gana nadie y pierden todos, ¿eh? Entonces, esto continuamente él lo comunica. Siendo militar, la guerra realmente no era lo suyo. Ujú. Luego tenemos... Sí, por favor. Tenemos Continúa. otra anécdota que dice, otra señora de Borja acompañó 6 meses a caballo a su marido en la Guerra de la Independencia. Murió en 1869 a los 86 años de edad. Porque creía que los franceses habían introducido las patatas en España, no las probó nunca y hasta suponía que perjudicaban a la salud. Mira tú que... Como ves, Qué cachonda la... ¿ves? la Cuenta señora. anécdotas, Sí, seguramente, bueno, cuando hice la investigación, esta Sí. señora seguramente sería su madre, Ujú. porque realmente el padre sí que estuvo en la Guerra de la Independencia y su madre fue con ella y tal. Sí. Y como siempre estaban hablando de los franceses, bueno, pues en fin, era una mujer un poco obsesiva. Sí. Y realmente, y además Nogués era adoración lo que tenía hacia su madre. En sus textos biográficos, por ejemplo, dice, cuando se va de viaje a algún destino, dice, pues hace 13 días, 40 minutos, 5 segundos, etcétera, que no veo a mi querida mamá. Es decir, que va contando hasta los segundos, minutos Madre que mía, tarda. qué En fin, sí, era un poco obsesivo. Como la venera, sí, sí. Bueno, si te parece, leo otra. Por favor. Dice, siempre las reformas económicas perjudican a los que cobran menos, porque no son ellos las que la hacen. Hasta mediados del siglo actual, siglo XIX, los cornetas tenían ración doble de pan. Para disminuir el presupuesto del ejército, les quitaron una. Cuando lo supo un aragonés, corneta de regimiento del Príncipe, dijo, no habrá ningún corneta entre los putos ministros. Mira que... Parece que es muy actual, ¿verdad? Sí, sí, vaya... El discurso, sí, sí. Vaya anécdota tan... Sí, tan fíjate. vigente también, ¿no? Que podemos decir. Exactamente. Estos también irían a una manifestación, Sí, creo sí. yo, estos cornetas. Se apuntarían al 15M casi seguro. Seguramente que sí. Y luego ya, si te parece, ya para finalizar, Sí. pues una anécdota que hablaba decía, una cocinera de Zaragoza, Ujú. mirando los alambres del telégrafo, comentaba, no creo que hablen por allí, yo nunca he visto pasar de ninguna letra. Mira tú, sí, sí, claro, ese profundo, ese Aragón profundo, ¿no? Exactamente. El desconocimiento, la ignorancia que también se veía reflejada en esas anécdotas que recogía. Sí, la verdad es que Nogués nos plasma muy bien la realidad en aquel momento y bueno, realmente es un documento que merece la pena leerlo. Sí. Es un poco gordo, que suele decir el libro, Sí. el que ha publicado ahora el Centro de Estudios Borjanos, pero realmente merece la pena porque es de verdad que Tampoco- pasas un buen rato. Sí, tampoco hay que leerlo de tirón, ¿no? Tampoco exactamente, sí. Pero pues Sí. lo mantenemos ahí como reseña que hay que echarle un vistazo de vez en cuando. Que Exactamente. Y Eso. además, siendo de Borja, Claro, aparecen claro. muchas referencias a nuestra comarca y a Borja, y yo creo que merece la pena. reconoceremos muchas cosas. Exactamente. Pues muy bien, muchas gracias Blanca por volver con nosotros aquí a Literatura en Onda. Gracias. Y te esperamos dentro de 2 semanas. Muy bien, cuando queráis. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.
Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, municipio del norte de Colombia, el 6 de marzo de 1927, fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito o Gabo, desde que Eduardo Zalamea comenzara a llamarlo así. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario. Autor también de conocidísimas obras como El coronel no tiene quien la escriba, Crónica de una muerte anunciada o El amor en tiempos del cólera, así como de otras 7 novelas, más de 30 cuentos, una obra de teatro y 2 guiones cinematográficos. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor, así como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro causó mucha controversia en el mundo literario y político. Murió en México DF el 17 de abril de 2014, como hemos dicho hace bien poquito, a causa de un cáncer linfático que se extendió a diversos órganos. La novela que vamos a escuchar, 100 años de soledad, fue publicada en 1967 por la editorial sudamericana con una tirada de 8.000 ejemplares. Es la novela más importante de García Márquez y una de las más representativas de realismo mágico. Ha sido traducida a más de 40 idiomas, fue escrita en 2 años y podemos decir que el libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia con una estructura cíclica temporal, ya que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. En los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 al 16 se trata del desarrollo económico, político y social del pueblo, y los últimos 4 capítulos narran su decadencia. Temas centrales de esta obra son la soledad, la realidad y la ficción, y el incesto. Bien, pues sin más nos vamos con una frase mítica de una novela suya, El amor en tiempos del cólera, en la que nos dice: lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Y con esta frase vamos directamente con el fragmento de audiolibro de esta novela, 100 años de soledad, que lo podemos encontrar al principio de la obra. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anaces se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido.
Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras. Bien, espero les haya gustado este fragmento de la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Soy Jonathan Badabán, por mi parte me despido y espero que les haya gustado este especial Literatura en Onda 23 de abril, aunque sea 22. Y sin más les emplazo a la semana que viene aquí en Radio Moncayo, en la 107.0, el martes de 7:05 a 8. Un saludo a todos.